La llegada de Túrin a Brethil. Entonces Túrin descendió hacia el Sirion con la mente desgarrada, porque le parecía que mientras antes había tenido por delante 2 amargas opciones, ahora tenía 3, y su pueblo oprimido, al que solo había traído más dolor, clamaba por él. Solo un consuelo le quedaba, que más allá de toda duda, Morwen y Nienor hacía ya mucho tiempo habían llegado a Doriath, y solo por las proezas de la espada negra de Nargothrond, que había librado de peligros el camino. Y dijo en sus pensamientos: ¿a qué sitio mejor podría haberlas llevado si yo hubiera venido más pronto? Si el cinturón de Melian se rompe, entonces todo está perdido. No, es mejor así, porque por causa de mi cólera y de mis acciones precipitadas, arrojo una sombra donde quiera que voy. Que Melian las ayude, y las dejaré en paz, sin que la sombra las alcance por un tiempo. Pero demasiado tarde buscó Túrin a Finduilas, rondando los bosques bajo las crestas de Eredwethrin, salvaje y cauteloso como una bestia, y registró todos los caminos que conducían hacia el norte al paso del Sirion demasiado tarde, porque todas las sendas habían sido borradas por las lluvias y las nieves. Pero así fue que Túrin, al descender por el Teiglin, se topó con algunos del pueblo de Haleth que vivían en el bosque de Brethil. A causa de la guerra eran ahora un pueblo poco numeroso y vivían casi todos en secreto dentro de un vallado sobre Amo Nobel en lo profundo del bosque. Efelbrandir se llamaba este sitio, porque Brandir, hijo de Handir, era ahora el señor del lugar desde que mataran a su padre. Y Brandir no era hombre de guerra, pues cojeaba de una pierna que se le había roto por accidente en la infancia. Y era además de ánimo gentil, y amaba más la madera que el metal, y el conocimiento de las cosas que crecen en la tierra más que el de otra ciencia alguna. Pero algunos de los hombres del bosque perseguían todavía a los orcos en los confines, y así fue que Túrin, al llegar allí, oyó el ruido de una refriega. Se apresuró hacia esta, y al acercarse cauteloso entre los árboles, vio a unos pocos hombres rodeados de orcos. Se defendían desesperadamente de espaldas a un grupo de árboles que crecían en un claro, pero el número de orcos era crecido y los hombres tenían pocas esperanzas de escapar, a no ser que los socorrieran. Por tanto, invisible entre los matorrales, Túrin hizo un gran ruido de pisadas y desgarramiento de ramas, y gritó luego con grandes voces, como si condujera a toda una compañía. «¡Ah! Pues aquí están. ¡Seguidme todos! ¡Adelante y a matar!». Entonces muchos orcos miraron atrás, amilanados, y Túrin emergió de un salto haciendo señas, como si otros hombres lo siguiesen, y esgrimiendo a Gurzang, cuyos bordes chisporroteaban como llamas. Demasiado bien conocían los orcos esa hoja, y aun antes que Túrin saltara entre ellos, muchos se dispersaron y escaparon. Entonces los hombres del bosque corrieron al encuentro de Túrin y juntos persiguieron a los orcos hasta el río. Pocos lo cruzaron. Por último se detuvieron en la orilla, y Dorlas, conductor de los hombres del bosque, dijo: «Rápido sois en la persecución, señor, pero vuestros hombres son lentos en seguiros». «No», dijo Túrin, «todos corremos a una como un único hombre,
y jamás nos separamos. Entonces los hombres de Brethil se echaron a reír y dijeron: «Bien, uno solo de esta especie vale por muchos. Tenemos una gran deuda de agradecimiento con vos. Pero, ¿quién sois y qué hacéis aquí?» «No hago sino ejercer mi oficio, que es el de matar orcos», dijo Túrin, «y vivo donde mi oficio me lo exige. Soy el hombre salvaje de los bosques». «Entonces venid y vivid con nosotros», dijeron, «porque nosotros vivimos en los bosques y necesitamos un artesano como vos. Seríais bienvenido». Entonces Túrin los miró de manera extraña y dijo: «¿Hay pues quien soporte todavía que ensombrezca sus puertas? Pero amigos, tengo aún por delante un penoso cometido: encontrar a Finduilas, hija de Orodreth de Nargothrond, o al menos saber nuevas de ella. Muchas semanas han transcurrido desde que fue llevada desde Nargothrond, pero todavía he de ir en su busca». Entonces los hombres de Brethil lo miraron apiadados, y Dorlas dijo: «Ya no la busques, porque una hueste de orcos vino de Nargothrond hacia los cruces del Teiglin, y nosotros estábamos advertidos desde hacía ya mucho. Marchaban lentamente a causa del número de cautivos que escoltaban. Entonces pensamos en tener nuestra pequeña participación en la guerra, y tendimos una emboscada a los orcos con todos los arqueros que pudimos reunir, esperando poder salvar a algunos prisioneros. Pero, no bien fueron atacados, los inmundos orcos mataron primero a las mujeres cautivas, y a la hija de Orodreth la clavaron en un árbol con una lanza». Túrin quedó como herido de muerte. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. «Porque ella me habló antes de morir», dijo Dorlas. «Nos miró como si buscara a uno que esperara ver, y dijo: Mormegil, decid a Mormegil que Finduilas está aquí». No dijo más, pero por causa de sus últimas palabras le dimos sepultura donde murió. Yace en un túmulo junto al Teiglin. Fue un mes atrás. «Llevadme allí», dijo Túrin, y lo llevaron a un montículo junto a los cruces del Teiglin. Allí él se tendió en el suelo, y una oscuridad cayó sobre él, de modo que los demás creyeron que había muerto. Pero Dorlas lo miró de cerca y se volvió hacia sus hombres, y dijo: «Demasiado tarde. Es esta una lamentable ocasión. Pero mirad, aquí yace el mismo Mormegil, el gran capitán de Nargothrond. Por su espada tuvimos que haberlo conocido, como lo conocieron los orcos. Porque la fama de la espada negra del sur había viajado lejos a lo largo y a lo ancho, aun hasta las profundidades del bosque. Entonces lo alzaron con reverencia y lo llevaron hasta Efelbrandir, y Brandir salió a encontrarlos y se asombró al ver el féretro que cargaban. Entonces, retirando el paño que lo cubría, examinó la cara de Túrin, hijo de Húrin, y una oscura sombra le ganó el corazón. «¡Oh, crueles hombres de Háleth!», exclamó. «¿Por qué arrebatasteis a este hombre de la muerte? Con gran trabajo trajisteis aquí la causa final de nuestra ruina». «Por el contrario, es el Mormegil de Nargothrond, un poderoso matador de orcos, y nos será de gran ayuda si vive. Y si así no fuera, ¿habríamos de dejar a un hombre caído de dolor y hacer como carroña a la vera del camino?». «No, en verdad», dijo Brandir. «El destino no lo quiso así». Y llevó a Túrin a su casa y lo atendió con cuidado. Pero cuando Túrin salió al fin de la oscuridad, la primavera había vuelto y despertó, y vio el sol sobre los capullos verdes.
Entonces el coraje de la casa de Hador despertó también en él, y se levantó, y dijo de corazón: «Todos mis hechos y mis días pasados fueron oscuros y llenos de maldad, pero un nuevo día ha llegado. Aquí me quedaré, y renuncio a mi nombre y mi parentela, y así me libraré quizá de mi sombra, o al menos no caerá sobre los que amo». Por tanto, tomó un nuevo nombre y se llamó a sí mismo Turambar, que en la lengua alta de los elfos significa amo del destino. Y vivió entre los hombres del bosque, y fue amado por ellos, y les pidió que olvidaran su nombre de antes y lo consideraran nacido en Brethil. No obstante, el cambio de nombre no pudo cambiar del todo su temperamento, ni hacerle olvidar las penas provocadas por los sirvientes de Morgoth, e iba a perseguir a los orcos en compañía de aquellos que compartían sus sentimientos, aunque esto disgustaba a Brandir, pues esperaba proteger a su pueblo con el silencio y el secreto. «Ya no existe el Mormegil», decía, «pero tened cuidado, no sea que el valor de Turambar provoque la venganza contra Brethil». Por tanto, Turambar guardó la espada negra y no la llevó más a la batalla, y prefirió la lanza y la flecha. Pero no soportaba que los orcos utilizaran los cruces del Deilin o se acercaran al montículo donde yacía Finduilas. Haudeneleth se llamaba, el montículo de la doncella elfo, y pronto los orcos aprendieron a temer ese sitio y lo evitaban. Y Dorlas dijo a Turambar: «Has renunciado a tu nombre, pero eres todavía la espada negra. ¿Y no dice el rumor que era en verdad el hijo de Húrin de Dorlomin, señor de la casa de Hador?» Y Turambar contestó: «Así he oído decir, pero no lo difundas, te ruego, si te tienes por mi amigo».